Ya, objetivo de la clase, conocer y valorar los elementos componentes de un reportaje. Ya cuando pasábamos de los medios de comunicación, hablábamos un poco sobre lo que es la actividad periodística, y ya en ese momento señalábamos diferencias, algunas sustanciales, algunas de fondo y otras de forma, que había entre la noticia y el reportaje. ¿Ya? Ya ahí como, por lo menos marcábamos la diferenciación entre ambos conceptos periodísticos. Ya, acá vamos a adentrar de manera más profunda en este tema del reportaje, sus características, su finalidad, los tipos de reportaje. Profe, Juan creo que quiere hablar. ¿Cómo? Juan, ¿quiere hablar? Levantó la mano. Juan, dígame, Creo que algo pasó a recibí por llevar, ahí. pasó a llevar, creo, el... Ah, ya, ya, perfecto. Claro, sí, yo algo recibí por ahí recibo, bueno, te puse por ahí mi respuesta, pero si era por eso, a lo mejor esta inquietud, perfecto. ¿Ya? Ya. Entonces, el reportaje, insisto. ¿Ya? ¿Qué es un reportaje? Ahí hay una definición, ¿verdad? Y también alguna imagen que nos va a ayudar a eh, comprender esta valiosa herramienta del periodismo. Los reportajes son indagaciones documentales planificadas, cuyo propósito es informar, pero desde una perspectiva más profunda y amplia que una noticia. ¿Ya? En ese sentido, ¿verdad? El reportaje, a diferencia, por ejemplo, de una noticia emergente, ¿verdad? El reportaje es de comienzo a fin, es intencionado. Ocurre que hay un tema que a lo mejor le afecta de manera importante a la sociedad, a una comunidad específica, a alguna región geográfica del país, algo del mundo, algo internacional. Bueno, entonces, pasada la noticia, entonces, hacia juicio de los periodistas, se necesita desarrollar de manera más profunda las causas, los distintos acontecimientos que pasaron dentro del tema, las consecuencias que ese tema puede haber tenido en el entorno, ahí donde se empieza a elaborar un reportaje, ¿cierto? Y el reportaje, a diferencia de la noticia, puede tener la propiedad de permanecer más en el tiempo. La noticia es más como, yo lo defino, ¿cierto?, como una espuma, ¿verdad?, que emerge, pero después decae, ¿ya? El caso tristemente célebre, lo he dicho ya varias veces en esta clase, ¿verdad?, de la primero desaparición y fallecimiento lamentable y condenable, ¿verdad?, de este niño Tomás, por ejemplo. ¿Verdad? Una cantidad de medios de comunicación en el lugar, ¿verdad? Los materiales todos hablando de eso, los noticiarios, etc. Y de repente, sin que el caso ni de lejos está terminado, como que no se habló más, ¿verdad? Bueno, entonces, la noticia a veces tiene esa cualidad, pero también puede ser un defecto, ¿ya? Es como una foto del momento, y que en un momento dado, ¿verdad?, puede dejar de tener impacto y por lo tanto no se desarrolla. Bueno, el reportaje va más allá que eso. También comparte con la noticia que el reportaje también es un tema de interés, que a juicio de los periodistas, ¿verdad?, se desarrolla de manera más profunda, sistemática, secuenciada, analizada de un tema de interés público. Bueno, son textos largos y abundantes en detalle, que incluso utilizan recursos narrativos, posturas personales y giros expresivos que no se utilizan en los textos más simples del periodismo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí arriba, al lado del título, ¿verdad?, dice, la dislexia no es una barrera ese. Entonces, eh, probablemente ese reportaje se definió lo que es dislexia. Dislexia es una suerte yo no digo, no es discapacidad, sino que una anomalía, ¿verdad? Una variante en términos de la escritura, ¿verdad? O incluso del reconocimiento de algunos signos. De hecho, por ejemplo, personas adultos, ¿verdad?, profesionales, muchos de ellos, realmente hay ciertas confusiones al identificarse estos signos, ¿no es cierto? O al momento de reproducirlos, ¿cierto? Profe Víctor, usted de su experticia, a lo mejor me podría ayudar así como de manera más profunda lo que es una dislexia. Yo lo sé muy genérico nomás. La dislexia, Claro. cuando dan vuelta a la palabra, por ser la B Ya, la transforman en la D. ya, Entonces leen como en espejo. perfecto, ya, correcto, ¿eh?
En los números parece también el 3 con el 5, así El, como que... sí, ya, el 3 también la confunden con la ya, B mayúscula, y el 7 igual con la T. ya. O Entonces, sea, ahí el persona que sufre de dislexia o que tiene dislexia sería así como una suerte de un... eh, o sea, reconocen el símbolo, pero en el momento ya de reproducirlo, como dices tú, hacen efecto espejo, ¿no? ¿Verdad? Como que al revés, una cosa así. claro, entonces esas personas tienen dificultad en la lectura y en cálculo. Claro, claro, porque imagínate, o imagínense un chico, ¿verdad? Si esto ya es bien generalizado, por ejemplo, de repente textos los voy a mejor comprender no de la forma más correcta, y eso, ojo, y eso muchas veces se confunde con problemas de aprendizaje o de inteligencia en sí mismo, y no es un problema de inteligencia en sí mismo, no es que la persona no entienda, ¿ya? No estamos en presencia, por ejemplo, de alguien de un CI más bajo, no es eso. Es, ¿verdad?, una instancia, ¿verdad?, en que hay una confusión en la identificación y en la reproducción de un signo, un símbolo, etc. Bueno, ¿por qué el tema de la iglesia? Porque ese es un reportaje que probablemente hable de todo lo que estamos hablando, este diálogo que acá hicimos recién con Víctor, ¿verdad? Entonces ahí, probablemente ahí van a decirte lo que es la dislexia, formas de cómo los papás, las mamás, ¿verdad?, pueden detectar si su hijo tiene dislexia, eh, a quién acudir para tratar la dislexia. En ese aspecto, ¿verdad? Nuestros colegas del área diferencial, el área psicopedagogía y otras, todos estos son temas muy afines, por eso me animé a preguntarle a Víctor ahora, en su calidad de mucho más experto yo en el tema, la dislexia, la discalculia, la dislalia, tantos dis, que en generaciones anteriores solamente la sufríamos nomás. Claro, no teníamos que arreglar por nuestras propias uñas. Hoy día existen profesionales preparados, ¿verdad?, paga redundancia, profesionalmente para atender estas situaciones. ¿Ven? Bueno, entonces un reportaje puede ser eso. En el fondo, tratar un tema de manera más profunda, de manera, ¿no es cierto?, más eh, estudiada, no tan emergente. ¿Ya? De hecho, ya al lado, ¿verdad?, un reportaje, el béisbol también existe, ¿cierto? Chile es un país muy futbolero, de mucho fútbol, pero la gente que aquí en nuestro país practica el béisbol de manera anónima muchas veces, no salen ni en las noticias ni en la televisión, no. ¿Mm? Entonces, sin duda ahí ese reportaje identificó comunidad de equipos de béisbol en nuestro país, ¿verdad? Eh, mucho con veces con monitores extranjeros. Venezuela, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos pueden eh, señalarlo, reforzar eso. Es un país de mucho béisbol allá. Cuba también. ¿Cierto? El béisbol es tan masivo, más que el fútbol en esos países, ¿ves? Y en Chile, si es cierto, no entró con tanta fuerza, pero de a poco, a lo mejor ahora aún más con la influencia de nuestros hermanos extranjeros, ¿verdad? Puede a lo mejor masificarse, ¿se dan cuenta? Entonces, el béisbol y su práctica todavía incipiente en Chile y la dislexia puede dar orígenes a un reportaje, a un tema tratado de manera más profunda, de manera más intencionada, secuencial, reposada, con de los epítetos, ¿verdad? Y adjetivos que nosotros podamos hallar. Bueno, ¿cuándo surge el reportaje? El reportaje surgió en el siglo XVII, cuando los escritores de noticias alimentaban las gacetas con impresiones de sus viajes, opiniones y relatos. ¿Ya? Bueno, desde ese punto de vista, ¿verdad? Si es cierto, el periodismo es más antiguo. Yo la otra vez les contaba que ya en la antigua Roma ya había alguna actividad que podríamos catalogar de periodística, ¿no es cierto? Han sobrevivido escritos, elementos, ¿verdad?, de noticias o de comentarios de cosas, por ejemplo, de esa actualidad. Ya en la antigua Roma, fíjense. Bueno, pero ya después como género, es posterior. Y ahí, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, o sea, 1600 en adelante, ya ahí empezaron los periodistas, aparte de desarrollar noticias, sino que a acompañar esta de, como dice, opiniones, relatos al margen. Y esto, siguiendo esa información, ¿verdad?, habría surgido a partir de crónicas y relatos de viajes, de, no sé, de intercontinentales a los continentes, o sea, en la época del proceso colonial, todo eso, ¿ya? Los primeros reportajes datan del siglo XIX, cuando el periodismo halló su lugar en los ámbitos de guerra y se envió a emisarios especiales
para retratar conflictos y recomponer, ¿ya?, luego lo vivido para informar al público, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, de repente estoy pensando en el Times de Londres. El Times de Londres es un periódico muy antiguo, ¿verdad? En la capital de Inglaterra, y no solamente Inglaterra, del Imperio Británico. Entonces, cuando en la época victoriana, ¿verdad?, en todo el proceso del colonialismo e imperialismo, habían viajes de reporteros a las distintas partes del Imperio Británico. Y al volver después a su lugar de origen, en este caso Londres, iban armando relatos. Pero la exigencia, a lo mejor del periodo donde trabajaban, era más que un relato, ¿cierto?, sino que establecer una suerte así como de análisis de varias cosas que ocurrieron, de tipo social, en los grupos étnicos que se encontraron, me refiero a las razas que se encontraron, ¿verdad?, en África, Asia, ¿verdad? Entonces ahí empieza a surgir ya el reportaje, en donde ya no se limitaba el periodista a hablar solamente de lo que le pasó, sino que a analizar distintos elementos que enriquecían, por supuesto, el relato con lo que vio, o lo que se encontró, o lo que le ocurrió, ¿ya? Y ahí empiezan a surgir, de esa forma, los primeros reportajes, ¿ya? Después, los primeros reportajes datan del siglo XIX, y tal cual, cuando el periodismo halló su lugar en los ámbitos de guerra y se envió a emisarios especiales para retratar conflictos y recomponer luego lo vivido para informar al público. Eso también es importante señalarlo. Lamentablemente, esto yo recalco lo que es lamentable, porque, a ver, ¿por qué es lamentable? Porque la actividad periodística, muchachos, se desarrolló mucho en medio de conflictos, incluso en la actualidad. Bueno, hoy día el principal conflicto es la pandemia, pero por ejemplo, acuérdense que el año pasado ya hubo una guerra o cierta escaramuza bélica entre dos países de Europa Oriental, ¿verdad? ¿Cuánto era? Ucrania, ¿cuánto? Bueno, otro. Y hubo combate. Esto estoy hablando del año pasado, ¿verdad? Azerbaiyán contra otros. Me parece que fue Ucrania. Ya. Con proyectiles, etcétera. Y ciertamente ahí el corresponsal de guerra, evidentemente, incluso arriesgando su vida, está presente. ¿Ya? Entonces, claro, hoy día con la inmediatez del Internet, de, ¿no sé, los medios de comunicación actuales, fundamentalmente Internet, obviamente es periodismo como del momento, la nota de emergente. Un reportero con su celular en mano, ¿verdad?, puede estar a lo mejor debajo de la línea de fuego y su voz puede estar saliendo al mundo entero. ¿Se dan cuenta? Ya, pero independiente de eso, que es así, que el periodismo, ¿verdad?, hoy día fundamentalmente es inmediatista, pero esa experiencia vivida por esos periodistas puede dar origen a, y de hecho es así también, a reportajes bastante interesantes y valiosos del periódico en el cual está trabajando, ¿ya? Bueno, ahora, también es bueno considerar que existen distintos tipos de reportajes, ¿ya? Pero antes de eso, características del reportaje, o sea, cómo uno puede entrar a entender cómo está formado un reportaje. Y es lo que está en esta diapositiva, ¿cierto? Bueno, tenemos la investigación. Se utilizan mecanismos o de expresión para recoger diversos datos y perspectivas respecto a la materia. Es como, por así decirlo, como lo previo, ¿ya? Un periodista se tiene que preocupar, por supuesto, de abordar el tema de manera, ¿no es cierto?, preparada, ¿ya? No a lo que salga o mediante improvisación, ¿ya? El periodista, sin duda, se empieza a interiorizar de lo que va a investigar. No es llegar, no sé, y abordar un tema a ciegas, porque lo más probable es que se va a enfrentar a variables que no sabe. Y eso le quita fuerza al periodismo y al reportaje, ¿ya? Entonces, repito, en la característica o etapa, ¿cierto?, de investigación, utiliza mecanismos de expresión para recoger diversos datos y perspectivas respecto a la materia. A veces encuestas, a veces lectura de opinión de expertos, de investigación hecha por otros periodistas. Lo cual no quiere decir plagio, ¿eh? No quiere decir plagio. O sea, un periodista, cuando te está citando de manera textual una investigación ya hecha, se exige que cite de quién está hablando, ¿ya? Es como un tema ético incluso.
un periodista, ¿no es cierto?, o una periodista, ¿verdad?, de trayectoria, evidentemente se va a utilizar un recurso noticioso producido por un colega, ¿verdad? Hay una exigencia ética de señalar la fuente, ahí se le exige. Cuando la fuente es de tipo anónima, es una persona, por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando en una persona que da información, ¿verdad? Y eso le sirve como fuente a un reportaje, ¿verdad? Al periodista, ahí no tiene la obligación de decir la fuente. Como suma un vecino, una vecina cualquiera, por ejemplo. Me refiero con cualquiera en sentido de común, ¿eh? Eso me refiero. Ya, llama al periodista, le dice un tema que sabe que está pasando en tal comunidad. Bueno, ahí no existe ni siquiera un poder judicial que le obligue al periodista que él le informó. ¿Ya? Ahí no tiene obligación de dar su fuente. Pero si se está basándose, o para darle mayor fuerza al reportaje, está mencionando obras ya publicadas sobre el mismo tema, no, ahí sí que tiene la obligación de informarlo. Porque si no sería plagio. Ahí sería plagio, ¿ya? Pues se entiende la diferencia. Bueno, otra característica del reportaje son los recursos. Echan mano a entrevistas, fotografías, reproducciones e incluso dramatizaciones, si fuera necesario, con tal de transmitir en mayor profundidad lo investigado. ¿Ya? Es el recurso. Entrevistas, fotografías, grabaciones, entrevistas, ¿verdad?, grabadas o escritas, distintos testimonios directos. Ahora, ¿por qué se utiliza eso? Como él dice, para darle o transmitir mayor profundidad ya a lo investigado. Claro, porque si esto no existiera, todo esto que estoy hablando, sería un ensayo, una reflexión, que también es valioso, pero no periodístico, eso ya. El ensayo o la reflexión escrita, ¿verdad? Eso es más bien literario, es más bien literario. En la actualidad se piensa que va muy de la mano lo literario con lo periodístico. De hecho, lo literario le puede aportar al periodismo estética, elegancia del lenguaje, uso correcto del mismo. A veces, por ejemplo, los mismos periodistas, cuando tienen estas habilidades, pues, utilizan hasta la metáfora, la comparación, figuras literarias que también de repente pueden ser utilizadas con cierto criterio, por supuesto, en el periodismo. ¿Ya? Bueno, la extensión requieren de un espacio físico considerable y de un esfuerzo sostenido para investigar, organizar, redactar y corregir el texto. ¿Ya? Ahí ciertamente el reportaje, ¿verdad? El periodista que va a abordar un reportaje debe tener un lugar, ¿no es cierto? Hoy día, dada la comodidad de la tecnología, ya puede ser un computador desde su casa, ¿no es cierto? Y de hecho me imagino que una parte importante de los periodistas de la actualidad, sobre todo el editor, el de crónica, no el reportero así que puede salir en una pantalla, no, estoy pidiendo al otro periodista, el que trabaja tras bambalinas, a lo mejor ya no está trabajando dentro de la emisora, una radio, no está trabajando dentro del local del periódico, a lo mejor está trabajando así como el profesor, ¿verdad?, desde su casa, por ejemplo. Pero de todas maneras se requiere un espacio físico y un esfuerzo sostenido para investigar, organizar, redactar y corregir el texto, ¿cierto? Bueno, y la profundidad se aboca a una temática puntual y pueden abordarla desde la historia, perspectivas diversas e incluso atreverse a especular sobre eventos futuros, ¿cierto? Claro, porque el periodismo de reportaje, de análisis, pueden arbolar ciertas predicciones, pero predicciones basándose en hechos objetivos. No es la predicción que nos llega desde la astrología, por ejemplo. No es la predicción que nos llega desde el tarot, estoy pensando, desde la quiromancia, no. No, ese es el tipo de actividades que de repente puede ser interesante, pero no entran en lo que estamos hablando acá. Aquí es la predicción a partir de cosas objetivas. O sea, uno puede predecir o adelantar juicios de lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Pero a partir de evidencia objetiva, que existe, que están probadas. De lo contrario, es una especulación, ¿ya? Entonces ahí también les voy dejando conceptos, ¿verdad?, que no es lo mismo. Una es la especulación, que es adelantar un juicio a partir de conjeturas intelectuales nomás, eso, y otra cosa es la predicción periodística, que es lo mismo un poco lo anterior, pero a partir de cosas, hechos objetivos. ¿Mm? Ya.
Y aquí esto es bien interesante porque nos da la diferencia entre un reportaje y una noticia, ¿ya? Por ejemplo, la vigencia, es decir, todo lo que puede durar o no una noticia. ¿Ya? La noticia es efímera y veloz, efímera, rápida, del momento, cotidiana. Hay algunas, ¿verdad?, por su conmoción nacional, que pueden durar, no sé, por un par de semanas, un tiempo más largo, ¿verdad? Pero por lo general la noticia, pues, va perdiendo fuerza y se diluye, ¿verdad? En cambio, el reportaje, y sobre todo gracias a los dispositivos que hoy día tenemos, como el YouTube, como, ¿verdad? Incluso las distintas páginas web de los medios de prensa, ¿verdad? El reportaje puede perdurar en el tiempo, puede permanecer y ser consultado por personas más allá del momento temporal donde el reportaje se realizó. Ya. La extensión, cuánto dura una noticia, es breve y concisa, ¿no? La noticia suele ser breve y concisa. Ojo, cuando yo digo breve y concisa, no estoy hablando que no sé, porque que en entregarla me voy a demorar un segundo, no, no, si puede ser un poquito más, pero no implica la noticia demasiado tiempo, ¿ya? Porque ahí ya deja de ser noticia y poco a poco se empieza a transformar en reportaje. La noticia, por naturaleza, por definición, es breve y concisa. Ya, y el reportaje dispone de espacios y tiempos mayores para poder realizar su actividad y exponerla. Incluso de repente un reportaje lo dice, ¿eh? Lo dice. Al finalizar, ¿no es cierto?, esta edición, ¿verdad? Está ocurriendo tal cosa que a lo mejor dará origen a otro reportaje, ¿verdad? O otro enfoque del reportaje. Claro, porque si es cierto, el reportaje perdura más en el tiempo, pero no es menos cierto que el surgimiento de otras noticias relacionadas con el tema hace que a lo mejor las conclusiones del reportaje haya que modificarlas. ¿Ya? Haya que modificarlas. Ya. La objetividad de la noticia es objetiva, puntual y sin matices. Entonces, la noticia manda, es un viejo aforismo periodístico. ¿Ya? ¿Por qué es objetiva? Porque está en la realidad concreta. En cambio, el reportaje, ¿verdad?, también parte de una realidad objetiva, pero admite puntos de vista, especulaciones y reflexiones, ¿cierto? O sea, dentro de lo que es el quehacer periodístico, ¿verdad?, también existe un grado, de manera responsable, por supuesto, y bajo parámetros muy, muy puntuales, de que el periodista puede entrar a analizar, a mí no me gusta decir especular ahí, pero bueno, hace conjeturas en torno a las causas, ¿ya? Pero basándose en hechos más probados, y reflexionar al respecto. Supongamos un reportaje se hiciera en torno a este tema del COVID, ¿verdad? Entonces, claro, a lo mejor el periodista, a partir de lo que existe ya como enfermedad, como pandemia, como flagelo a nivel mundial, podría empezar a decir, bueno, no voy a decir una barra basada, ¿verdad? Pero esto en no menos de 5 años se va a acabar definitivamente. No menos de 5 años. ¿En qué se basa? No, a lo mejor no se basa en ese instante, en ninguna prueba científica al respecto. Pero a partir de cómo se ha dado este tema, cómo en un segundo año de pandemia, ¿verdad?, esto rebotó con más fuerza, y todo lo que, el aparecimiento de nuevas cepas o variantes del virus, podrían hacer expresar a juicio de ese periodista que todo este proceso de la pandemia no menos de 5 años, y que ya por fin decimos, salimos de este asunto, ¿verdad? Te estoy inventando o improvisando un ejemplo, ¿eh? Eso es por una parte, es una especulación, pero por otra parte, una reflexión, ¿ya? Generalmente las predicciones en materia eh, periodística, generalmente son muy parecidas, prácticamente también se les podría definir como reflexiones. Ya, ahora, el recurso expresivo, perdón, puede estar acompañado o de alguna fotografía, pero la información es ofrecida de manera plana, sencilla y directa, ¿ya? Puede echar mano a recursos retóricos, ¿ya?, expresivos, poéticos, en el caso del reportaje, fotografías, entrevistas, material de archivo, ¿cierto? Generalmente la noticia no es emotiva,
¿ya? La noticia, como su nombre lo indica, fundamentalmente es noticia, es un impacto de una acción que está pasando. De hecho, incluso hay mucha noticia en vivo, ¿verdad? Independiente a lo mejor de la entonación que le da el periodista, del énfasis, cómo está hablando, la dramatización que puede hacer ahí mismo. Pero la noticia, ¿verdad?, es más desnuda, es más cruda, así. Es lo que es, lo hecho en sí mismo. En cambio, el reportaje, cuando ya el reportaje, ¿verdad?, de origen a un programa, ¿verdad? Estoy pensando de forma especial. Generalmente en la presentación ya, como un programa, se recurre a una música adecuada, o una música ad hoc al tema que se está hablando, porque si estamos hablando de un tema más bien trágico, obviamente de fondo la mayoría de los, de los reportajes televisivos, por ejemplo, colocan una música de fondo bastante relacionada con la naturaleza a lo mejor triste del reportaje, ¿ya? No sé, pues si supongamos que fue un reportaje en torno a las consecuencias del COVID-19, ¿ya? La pandemia que nos está pasando, de fondo no podría haber una música festiva, ¿m? O música festiva. O al revés, por ejemplo, en tiempos de normalidad, cuando hablaban de repente ciertas fiestas populares, por ejemplo, ¿ya? De tipo social, de tipo religioso, etc. Entonces, también la música de fondo tenía que ser alegre, porque estamos hablando de fiestas populares, ¿ya? Entonces, ahí siempre tiene que haber una concordancia entre el carácter de la música que se ocupa como tal, ¿verdad? Y la temática que se está tratando. Tiene que ser esa concordancia, ¿ya? Bueno, ahí dice recursos retóricos. Retóricos son discursos, ¿ah? Expresivos, vamos por la misma línea, poéticos, fotografías, entrevistas, material de archivo. Los canales de televisión, sobre todo los noticieros, utilizan mucho el material de archivo, ¿ah? El material de archivo fundamentalmente se utiliza como para concatenar situaciones similares, similares. De repente ya, pandemia del... No nos vayamos muy atrás en el tiempo. Pandemias, por ejemplo, del siglo XX y XXI. ¿Ya? Entonces, hay material de archivo periodístico que a lo mejor pueden incluirse dentro del reportaje. Estoy pensando en el cólera, estoy pensando de repente, creo que no fueron pandemias, ¿no? Pero ahí sería como enfermedad e infecto contagiosa. O el SIDA, sin duda. La otra vez yo escuché lo siguiente, ¿eh? Que por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, todo eso, en un momento dado también tuvo características de pandemia. De pandemia. Lo que pasa es que a lo mejor el impacto de tipo social inmediato fue más silencioso, digamos. No como ahora no sé, por el hecho de uno salir a la calle y encontrarse con toda la gente andando con mascarilla, bueno, eso es un impacto visual, que a lo mejor el SIDA no tenía, porque el SIDA más bien eran personas que se enfermaban, ¿verdad? Por esta enfermedad de transmisión sexual, y después el SIDA era, en el fondo, más que una enfermedad, es un síndrome que a uno le baja la defensa, ¿verdad? Poco menos que el cuerpo humano queda indefenso frente a cualquier enfermedad. Por eso es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ve? Pero también, desde el punto de vista periodístico, tal vez, a lo mejor se puede haber hecho una homologación del SIDA como pandemia. O pandemia, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad contagiosa, ciertamente, y también puede, en un momento dado, entrar a socavar un poco las bases de una sociedad. Por lo menos el tema de las costumbres, etcétera, ¿se dan cuenta? Entonces, ya, pero si vamos a hacer, por ejemplo, antecedentes del COVID-19 en Chile ya. Entonces yo quiero hablar del cólera, quiero hablar del SIDA, quiero hablar, ¿no es cierto?, de a ver, la silicosis, enfermedad que afectaba a los mineros, ¿verdad? Los pulmones. Entonces, claro, ahí yo tendré distintos archivos de prensa que me pueden servir para armar el reportaje, ¿ya? Y ahí es donde entra, ¿verdad? Esos recursos, ¿verdad? Expresivos que aparecen, ¿verdad? Ahí en el reportaje. Bueno, en la noticia no lleva autoría. La noticia más bien es anónima. ¿En qué sentido anónima? El periodista que esté informando la noticia, si uno es un diario, ¿verdad? Un periódico, fundamentalmente no lleva su nombre. No lleva su nombre. A contrario de un reportaje. El reportaje sí lleva su nombre, ¿cierto? El nombre de un autor o equipo de autores, ¿ya? Eso también es considerarlo. Cuando se daba informe especial entre paréntesis, fue o es todavía
En YouTube están muchos esos reportajes, algunos hicieron historia. Pusieron en tapete temas muy fuertes, muchachos, a nivel nacional, muy fuertes, que de alguna manera estremecieron y cayeron cabeza. Yo digo cayeron cabeza en sentido administrativo político, a eso me refiero, ¿ya? Claro, gente que tuvo que renunciar de sus puestos públicos, ¿verdad? Sus cargos públicos, a partir de reportaje de denuncia, por ejemplo. Estoy pensando en el Sename en su oportunidad, estoy pensando en la Fuerza Aérea, el desfalco que hizo su alto mando en un momento dado, Carabineros, ya cuando hubo todo un problema de los líos económicos Carabineros. Me parece que el ejército también tuvo una problemática de esa naturaleza. El tema, por ejemplo, del financiamiento de las campañas políticas, ¿ya? Ciertamente los reportajes pusieron descubierto la unión lamentable y viciosa entre la política y el dinero, ¿ya? Como grandes empresas o grandes empresarios financiaban campañas políticas de distintos personeros, incluso rivales entre sí, ¿ya? Para obtener después leyes, normas jurídicas ilegales que les ayudaran, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso podemos establecer a partir de los reportajes. Por eso el reportaje denuncia tal vez es el más importante. Bueno, los tipos de reportajes. Ya, el reportaje científico. Este tipo de reportaje destaca los avances y descubrimientos científicos más recientes. Interpreta los temas científicos en lo posible haciéndolos entendibles para receptores de cualquier nivel cultural. Ejemplos son los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, económicos. ¿Ya? En general, el reportaje científico también tiene una variante humanitaria. Me explico. Hoy día, por ejemplo, un reportaje científico relacionado con el COVID, ciertamente sería, en fondo, cómo solucionar el COVID. O para que la gente le tome en serio el peso a esto, a lo mejor analizar, estudiar, poner de primer relieve cómo se produce el COVID en su grado máximo en cada persona. ¿Qué efecto tiene en mí, por ejemplo, el de repente enfermarme de COVID? Que va más allá, por ejemplo, de lo que es una gripe, ¿ya? Como afecta en términos globales al organismo, al sistema respiratorio, la parte muscular, el olfato, etc. Es una enfermedad bien compleja, el tema del COVID, ¿ves? Entonces, ahí ciertamente un reportaje tipo científico ayudaría a esa finalidad, a esa función. Ya el reportaje tipo ecológico, el daño medioambiental, que ha habido muchos reportajes al respecto, cómo el ser humano hoy día está dejando una inmundicia tremenda en nuestros océanos, por ejemplo, lo que queda en nuestros ríos, el recurso hídrico, todo lo que hoy día ha ido retrocediendo. Pensar que niños, por ejemplo, actuales, no estoy pensando en un máximo de entre 1 a 3 años, ¿verdad? Para ellos río como tal, lo pueden más bien conocer por fotos o por imágenes del extranjero. ¿Ves? Entonces, todos esos elementos pueden ser abordados dentro de un reportaje científico, ¿ya? Reportaje médico, bueno, ya también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo ahora. La farmacología. Bueno, fíjense que a partir, ¿no es cierto?, de la industria farmacológica, ¿verdad? Muchos reportajes han mostrado con mucha agudeza cómo existe un imperio mundial de la farmacología. ¿Ves? Y aquí en Chile peor. O sea, nuestro país tradicionalmente ha sido uno de los países donde la farmacología es más cara de todo el mundo. Fíjense, más cara de todo el mundo. ¿Ves? Entonces, o cómo de repente, durante muchas generaciones, ¿verdad? A las personas se les convence a comprar este remedio con esa propuesta comercial porque es mejor. Y la práctica no es así. Otro remedio con las mismas componentes, ¿verdad? Te hace el mismo efecto y vale más barato, por ejemplo. Lo que pasa con los bioequivalentes, los genéricos. ¿Ya? Ya. Reportaje explicativo. Se presta para profundizar en hechos y trascendencia entre la opinión pública. Tiene un fondo predominantemente noticioso, pero detalla las causas y efectos de la noticia o de eventos noticiosos. ¿Ya?
El reportaje explicativo, como ahí salen encabezando este párrafo, dice, se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública. Claro, el reportaje explicativo hace énfasis en las causas, y en los efectos de la noticia, más que en el dato anecdótico, o si ustedes quieren, propagandístico, que apunta más al morbo de la noticia, a la parte de sensación, ¿verdad? Sensacionalista, ¿cierto? Bueno, el reportaje explicativo intenta explicar por qué se produjo tal situación y qué efecto puede traer ese fenómeno en la población en la cual se produjo. Ya, el reportaje investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, las que aportarán pruebas y documentos, en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará sus nombres. Lo que yo explicaba adelante, ¿ya? Para que pueda haber, por ejemplo, un correcto, que es tan necesario, ¿no es cierto? Un sano, un valiente periodismo de investigación o un reportaje periodístico, ¿verdad? La fuente, es decir, el que entrega el conocimiento al reportero, al periodista, desde confianza en este. Y no sentir que la primera lo va a delatar. Porque eso sería, además de un acto moralmente reprobable, ¿verdad? También sería una suerte de irresponsabilidad, incluso hasta personal. No sé, pues un periodista logró, porque lo contactaron, ¿verdad? Que quiere hablar con él un testigo de un asesinato, por ejemplo. Pero no se atreve a obtener justicia porque eh, me puede pasar algo a mí, si yo hablo. Bueno, el periodista tendrá que orientar, ayudar, etcétera, porque finalmente llega a la justicia. A lo mejor igual aprovechar el punto de noticioso ese testimonio que le habló ese testigo, pero no puede decir públicamente quién le dio la noticia, porque estaría poniendo en peligro la vida de su testigo o de su fuente de información, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje, normalmente una serie de ellos, a veces requiere la participación de 2 o 3 periodistas que deben profundizar y verificar la información, así como de evitar filtraciones o fugas informativas ante la publicación de la investigación periodística. Y aquí se da una siguiente contradicción, chicos, chicas. ¿Cuál es la contradicción que les quiero compartir? Es la siguiente. Muchas veces el periodista ve favorecida su trabajo, su labor, a partir de filtraciones. Bueno, se filtró a la prensa tal cosa. Ya. Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, ya, en 2 días más se va a informar del fallo de un importante juicio contra una persona. Y de repente los periodistas tienen su fuente de información en el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de Chile, la Moneda, en el Congreso Nacional, en distintas partes. ¿Ya? Y eso fuente de información, que eso es válido, ¿no? De repente hasta remuneradamente le entregan a los periodistas noticias, pero una bomba noticiosa, un impacto noticioso. Eso también se llama filtración. Se filtró a los medios de prensa. Ya. Pero, a su vez, los medios de prensa no pueden arriesgarse que a ellos se les filtre la noticia. Por muchos motivos. Entre otras cosas, por ejemplo, que les podría perjudicar la exclusiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los periodistas, sus ayudantes, sus asesores, los reporteros gráficos, los redactores, cronistas, no pueden estar revelando, oye, no sé nada, en el diario donde yo trabajo, mañana o pasado mañana se va a publicar tal noticia. ¿Ya? Yo te la cuento antes. ¿Ya? Hacer eso, además de ser un problema ético, estaría poniendo en riesgo, ¿verdad? La sensación, el impacto que su medio de comunicación quiere tener para publicar esa noticia. ¿Se dan cuenta? Entonces, también ahí el periodista tiene que tener una base sólida en donde
también apelar a la confidencialidad interna de ese medio. Bueno, por la seriedad y extensión, ya bueno, ya les dije de las filtraciones. Solamente es decir, ¿verdad?, que a veces, por ejemplo, el colegio periodista se introduce un poco en las prácticas éticas de los periodistas, ¿verdad? Y eventualmente se puede aplicar sanciones, pero también hay que decir la ley actual, lo mismo que el colegio médico, el colegio de profesores, tal vez, colegio de periodistas, no tiene tanta injerencia en impedir que alguien que ha ejercido mal su profesión la siga ejerciendo mal y dañando. No. Antaño sí, ¿eh? Antaño, por ejemplo, los colegios profesionales podían hasta hacer que una persona que estuviera mal desarrollando su actividad pudiera no hacerla, por ejemplo. Podría no ejercerla. ¿Ya? Hoy día no. Igual hay comités de ética. ¿Cierto? Hay comités de ética dentro de... Tiempo atrás me acuerdo que a ver, no sé por qué, en cuanto al manejo de la pandemia, me acuerdo, al ex ministro Mañalich se lo iba a llevar ante el comité de ética del colegio de médicos, ¿ya? Colegio médico, por su manejo, etc. Entonces, claro, no estoy seguro si lo llevaron o no. La cosa está que finalmente esa acción no prosperó. Pero también se dijo, o sea, no porque el colegio médico puede dictaminar como en contra de un afiliado, en este caso del ex ministro Mañalich, ¿cierto? No por eso no puede ejercer. No, antaño sí. ¿Ya? Los colegios profesionales tenían esa función. Yo me acuerdo de haber escuchado que la razón de por qué se les quitó a los colegios profesionales esa atribución de permitir o no permitir que alguien ejerciera fue el exceso de politización que los colegios profesionales incurrieron, ¿verdad? Claro que no va a ser el caso de día de mañana, por ejemplo, una directiva del colegio de tal profesión sancione a un profesional porque no concuerda con su línea política, por ejemplo. Lo cual sería lamentable, sería usar mal esa herramienta que era valiosa, porque autorregulaba. Ahí le daba a los medios, a los gremios, ¿verdad?, la posibilidad de autorregularse. ¿Te das cuenta? De ellos mismos denunciar los malos elementos que hay en todo orden de cosas. ¿Ya? Bueno, el reportaje de interés humano es aquel que está centrado en una persona o en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de su vida. ¿Cierto? El otro día mostraban, ¿verdad? Y esto fundamentalmente lo da Megavisión, claro, en el día sábado en la tarde, cómo es la vida de distintas comunidades a nivel nacional. ¿Verdad? Hay un programa que se llama Te Quiero Caleta, no sé si lo han visto, el día sábado en la tarde en el Mega. Uno ya a su forma, claro, o sea, no son tan dinámicos de repente como otros, ¿ya? No es un programa de concursos ni nada, no, pero justo desarrollo temas. Entonces, ese programa Te Quiero Caleta desarrolla la vida de muchos pescadores a nivel nacional, ¿ya? Cómo conviven entre ellos, cuáles son sus problemáticas, de repente algún tema de tipo humano que a ellos les puede pasar. ¿Ves? Entonces, ese tipo de programa, Te Quiero Caleta, también sería un periodista o un periodismo de investigación, reportaje de investigación, ¿ya? Y de humano, las dos cosas. Claro, porque para poder describir de manera completa, de manera correcta, ese tema, por ejemplo, la necesidad de los habitantes de Caletas, necesita hacer una investigación, ¿ya? Chicos, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Se está entendiendo esto? ¿Alguna duda? Pregunten nomás. Bueno, en los tipos de reportajes, siguiendo con esa temática, ¿verdad?, o subtema, tenemos 4 más. El formal, el narrativo, el interpretativo y el autobiográfico. ¿Cierto? El lenguaje formal es el reportaje ya similar a la noticia. El periodista no incluye opiniones personales. Tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la noticia. Secuencias narrativas, las cuales tienen un orden cronológico, antes, durante y después. ¿Ya? O sea, el reportaje desde el punto de vista formal sería como una noticia, pero más amplia, más tratada, más estudiada, más analizada, etc. Mejor expuesta. ¿Ya? Ese sería el tipo de reportaje formal. El narrativo es muy parecido a una crónica. Este tipo de reportaje nos va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia.
¿Ya? Por eso ahí dice, es muy parecido a una crónica. Tal vez la diferencia entre la crónica y el reportaje, ¿verdad?, narrativo, es que este último exige fuentes más objetivas, más confiables. En cambio, la crónica puede ser, claro, a partir de un hecho verídico, ¿verdad?, pero que el periodista enteramente ponga los hechos de acuerdo a su propia visión, ¿verdad?, y a ese no necesariamente tiene que ser real. ¿Mm? De hecho, las crónicas, ¿verdad?, pueden ser hechas sí o no por periodistas. Realmente otros profesionales, ¿verdad?, también puede ser una crónica periodista en un momento dado. ¿Se da cuenta? Ya. El reportaje interpretativo. Ya, si bien el informe de cualquier hecho noticioso requiere el talento e imaginación del periodista para ser transmitido de manera inteligente y amena, en el reportaje interpretativo es aún mayor esa responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema como asunto de finanzas, leyes, etc. Por eso es interpretativo. Ya, o sea, es interpretativo en la medida, ¿verdad?, que el periodista entrega su propia visión de las cosas que está tratando, pero con el afán de que el que escuche el reportaje vaya entendiendo. Ahora, aquí se puede dar los siguientes casos: que el periodista haga énfasis en algunos aspectos de la materia que está tratando y omita otros, o minimice otros. Por ejemplo, vamos a hacer un reportaje sobre ya, es toda esta temática de la inmigración en el continente entero. Ya, entonces el periodista parte de la base de todos los problemas inmigratorios. La culpa de eso, de los problemas que se suscitan con los fenómenos de migraciones, tienen que ver más bien con las decisiones políticas de los gobiernos, ¿verdad? Obviamente está a lo mejor mostrando una visión sesgada, porque ¿cuál va a ser ese énfasis en ese reportaje? Ya, que el problema migratorio, ¿cierto? O mejor dicho, la temática migratoria va a tener su principal causa de explicación en las malas decisiones de los gobiernos. El gobierno de Chile, por ejemplo, el gobierno de Perú, y no otras. Hay, ¿no?, ¿verdad?, oleadas migratorias en toda la historia que van mucho más allá la explicación a partir de la acción atinada o no de un gobierno determinado. ¿Se dan cuenta? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo toda una oleada migratoria hacia América, palestinos, italianos, ¿cierto? Generalmente, cuando se produce la guerra de Vietnam, todo ese punto, y Vietnam del Sur fue atacado por Vietnam del Norte, ¿verdad? Y Estados Unidos se mostró a favor de Vietnam del Sur. Hubo muchos vietnamitas que huyeron hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Porque literalmente estaban perdiendo su vida. Bueno, desde el hoy, un periodista que tenga una formación proclive a la mirada de izquierda, es decir, pro Unión Soviética, pro China, etc., la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam va a ser criticada duramente, como una intervención, ¿verdad?, como una actitud inequívoca de su imperialismo, etc. Y va a minimizar un poco la mala actitud que tuvieron los gobiernos comunistas, ¿verdad?, de China, Unión Soviética. Entonces, eso es así, lamentablemente es así. Y es lo mismo en América, en la problemática en Venezuela, el tema cubano, por ejemplo. No sé, de repente uno escucha dirigente del Partido Comunista Chileno, por ejemplo, va a tener una opinión muy distinta de la problemática venezolana o cubana que pueda tener un dirigente de la UDI en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Mientras uno serán los de la UDI, ¿verdad?, muy críticos con respecto a los regímenes venezolanos y cubanos, en cambio el Partido Comunista Chileno será un defensor de ellos, a partir, ¿cierto?, de lo que a juicio de esas personas consideren sus aciertos, ¿verdad? Bueno, el periodismo debería apuntar hacia una mirada un poco más neutra del tema, porque si no el riesgo de concientizar en determinada dirección es muy grande, muchachos. Es muy grande, claro, uno puede de repente instalar ideas que a veces después cuesta sacarlas, ¿ya? Entonces pues, hay que ser muy responsable en lo que uno dice. Oye, esto también que estoy diciendo yo también incluso es aplicable para el profesorado. Es una obligación ética que el profesor o profesora no evidenciemos
ni intentemos, ¿verdad?, llevar a nuestros alumnos a lo que yo pienso políticamente, porque eso es mi pensamiento. ¿Ya? A mi alumnado, ¿verdad?, debería darle la herramienta lo más válida posible para que los propios estudiantes se forjen sus ideas, en este caso políticos, sociales, económicos, de lo que queramos ver. ¿Ya? Entonces, el periodismo tiene que tener, y de hecho lo tiene, ¿verdad?, el código ético para poder funcionar como corresponde, porque si no sería muy, muy dañino. Ya. Y bueno, también hay un tipo de reportaje autobiográfico, ¿ya? Un nombre acuñado por el periodista norteamericano Tom Wolfe, que innovó en su tiempo con nuevos estilos de periodismo. En este reportaje es el propio reportero, ¿ya? El propio reportero se convierte a sí mismo en el personaje del reportaje. Generalmente en el reportaje autobiográfico, ¿verdad?, va un periodista, entonces ya, yo quiero hacer un reportaje a usted, Mario Kreuzberger, don Francisco. Pero yo como reportero, yo no voy a aparecer en el reportaje. Ya, usted va a contar su historia, don Francisco. Quiero que usted cuente su infancia, su origen, ¿verdad?, en su ciudad natal, que fue Talca, cómo llegó a Santiago, cuál fue su primera dedicación, ¿verdad?, que se ganó la vida en sus primeros años, cómo llegó a la televisión, ¿verdad?, cómo surge la idea del primer sábado gigante, en la parte chilena primero, pero en la parte extranjera, el tema de la Teletón, qué lo motivó usted a llevarla a cabo, qué cosa usted mejoraría de esto, qué cosa cambiaría. Ya. Pero cuéntenos usted, ¿ya? Usted va contando su historia. Y en paralelo, ¿verdad?, van colocando una música incidental, ¿no es cierto? Imágenes, a lo mejor de su evolución en el tiempo, ¿ya? Bueno, eso sería, ¿verdad?, un reportaje autobiográfico. Claro, igual de todas formas está metido un periodista ahí, pero que muestra a la gente dicha investigación, ¿verdad?, es el periodista, ¿cierto? Ya. Solamente señalar, ¿no es cierto?, que ahí en la izquierda, ¿no es cierto?, en la foto de la izquierda, hay un señor, ¿verdad?, que es como uno de los, yo diría, uno de los más importantes representantes del periodismo de investigación, Santiago Pavlovich, que está ahí, ese señor. De hecho, ese parche que tenéis en el ojo, a él se le produjo dentro de su actividad periodística. Me parece que fue en Medio Oriente, que era el producto de una acción periodística, ¿verdad? No estoy seguro, no sé si fue una enfermedad que a él que provocó finalmente la pérdida de su ojo a un proyectil. En Santiago Pablo. Consulta, muchachos, pues ya son las 3 ya. ¿Alguna duda?